¿no? Es inaceptable el pedido que solicita una renuncia de ella, porque sería entregar el país al caos, a la zozobra y al desasosiego de millones de peruanos. Ello no va a ocurrir, Nicolás. Para hablar, entre otras cosas, de este tema con Alberto Otárola, ministro de Defensa. Alberto, buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. La presidenta anunció anoche dos cosas. Lo primero es el planteamiento de adelanto de elecciones que se realizarían en abril del año 2024. Pero esto, digamos, más allá de las razones que ha dado Fernando Tuesta de tipo práctico, no es visto con simpatía por un sector nada despreciable de la sociedad, que lo que quisiera es que esto ocurra antes. Y hay en el Congreso un proyecto de ley para modificar la Constitución y permitir que las elecciones por esta vez sean adelantadas y se realicen en el 2023. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? Bueno, en primer lugar, si me permite, Nicolás, la Presidenta de la República ha anunciado dos medidas muy importantes anoche. La primera de ellas es la que acaba de mencionar, que es una propuesta de ley de adelanto de elecciones, y que precisamente, coincidiendo con los especialistas, porque esto lo hemos conversado inclusive con el ministro de Justicia, que es un especialista en derecho electoral, la fecha que se ha puesto, que es abril de 2024, correspondería a un cronograma absolutamente realista, para poder permitir que se eche a andar toda la maquinaria del sistema electoral. Pero esa es la razón técnica. La razón es esencialmente política, en el sentido de que la señora Presidenta de la República ha expresado un intenso desprendimiento personal, no tiene ella la menor intención, ¿no es cierto?, de dejarse hasta el 2026, como lo prevé la Constitución, dicho sea de paso, porque ella formó parte de una fórmula presidencial, y lo que ha hecho ella no es sino acatar el mandato expreso de la Constitución Política del Estado y asumir la conducción del país como presidenta constitucional. Y además abrir, no solamente con esto, esta decisión, este anuncio, abrir tres temas muy importantes. Uno, soltar al Congreso de la República para que, usando los mecanismos que la Constitución prevé, ¿no es cierto?, eche a andar esta decisión a través, ¿no es cierto?, de inclusive una preaprobación que ellos ya han tenido de un texto similar en la Comisión de Reglamento, que se tendrá que conciliar, entiendo yo, con el proyecto del Ejecutivo. Pero en segundo lugar, esto requiere también de una ancha base de conversaciones, y vamos a relanzar el Acuerdo Nacional para que sea a través de esta instancia, que es una instancia muy importante con legitimidad, para procesar, ¿no es cierto?, los pedidos, las propuestas, las demandas y también, cómo no, las decisiones que se tengan que tomar en la perspectiva de generar aquello a lo que me voy a referir en tercer lugar, que es una necesaria reforma política, ¿no? No podemos cometerle responsabilidad, ¿no es cierto? Y en esto quiero ser muy claro. La señora Boluarte, ¿cierto?, va a estar al mando del país hasta el tiempo en que se termine el cronograma electoral, ni un día más ni un día menos, ¿no? Es inaceptable el pedido que solicita una renuncia de ella, porque sería entregar el país al caos, a la zozobra y al desasosiego de millones de peruanos. Ello no va a ocurrir, Nicolás. Entonces, de manera responsable, vamos a dar pie al Estado Nacional. En los próximos días va a convocar al Consejo... Ella no ha contemplado la posibilidad, es decir, han muerto, Alberto, dos personas, dos chicos en realidad, un chico de 15 años y otro de 18, uno por impacto de una bomba lacrimógena, pero el otro por impacto de bala, y hay uno tercero que se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Abancay con un impacto de bala en la cabeza. Y la percepción que hay en Andahuaylas es que lo único que ha hecho el gobierno de Dina Boluarte es mandarle policías. Y que no hay ningún canal de diálogo, de lo que se queja hasta el alcalde de Andahuaylas, que está tratando, según nos contó anoche, hacía 3 días de comunicarse con alguien en el gobierno y no lo lograba. No, entonces, mira, Nicolás, el gobierno tiene la plena predisposición de instalar una mesa de diálogo en Andahuaylas. Y créeme, no, desde hace muchísimas horas hemos estado contactando con varias autoridades y dirigentes de la región para parar esto
y sentarnos a dialogar, ¿no? Y esta es una invocación que hacemos, por ejemplo, al presidente regional electo, que él es el encargado para que en representación de su región pueda sentarse a dialogar con todos los representantes del Estado que en su momento tendrán que incorporarse a este diálogo. Entonces, ese mecanismo se tiene que dar. Lamentamos profundamente la muerte de peruanos inocentes. La presidenta de la República dio instrucciones precisas para que se controle el orden interno sin afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y eso lo dijo en su discurso en el Congreso de la República. Lamentablemente estas son, digamos, las secuelas de hechos de violencia que tienen que parar, porque nuestra misión es no solamente respetar el derecho legítimo a la protesta, sino también hacer valedero un artículo de la Constitución que dice que todos los peruanos tenemos derecho a la paz y a la tranquilidad. Y en consecuencia vamos a proteger los bienes públicos, la integridad de las personas, los bienes de los privados, y a garantizar aquello que quiere el peruano de pie, Nicolás. Quiere trabajar, quiere desplazarse, quiere movilizarse en un mes sobre todo tan importante para las economías de todos los peruanos como es el mes de diciembre. Así que nosotros esperamos que esta azonada, digamos, estos problemas de seguridad del país vayan culminando. Tenemos una perspectiva que esto podría ir bajando en los próximos días, porque la situación es distinta en Andahuaylas. Ha sido una generación espontánea, ¿no es cierto?, de protestas. Es distinta la situación en Ica, por ejemplo, en la que algunos dirigentes y asusadores, ¿no es cierto?, que están llamando a la toma de las carreteras, la vamos a desbloquear. Los peruanos tienen derecho a desplazarse, ¿no es cierto? En consecuencia, ejercer la autoridad no significa autoritarismo. Ejercer la autoridad significa actuar con las armas que la Constitución entrega a quienes estamos temporalmente a cargo del gobierno. Ahora, las Fuerzas Armadas van a intervenir en este proceso, es decir, ¿van a tomar las Fuerzas Armadas el control militar de Andahuaylas? No, yo quiero precisar, Nicolás, lo que se ha decidido es declarar el estado de emergencia. Y el estado de emergencia tiene dos componentes. Uno, la misión de las Fuerzas Armadas es intervenir excepcionalmente en el control del orden interno, es decir, quien va a controlar el orden interno es la policía, y el apoyo logístico lo hagan las Fuerzas Armadas. No van a haber soldados en la calle, ¿no? En este caso, lo que están haciendo las Fuerzas Armadas ya desde el día de ayer, por ejemplo, es prestar el apoyo logístico con helicópteros para el desplazamiento, ¿no es cierto?, de toda la logística de la policía. Entonces vamos a tratar de coordinar, esto lo estamos haciendo estrechamente con el señor Ministro del Interior, para llegar con el menor costo social posible, a un apaciguamiento de los ánimos y en lo que tiene que dar pie a una mesa de trabajo, de diálogo, para propiciar las medidas y los justos reclamos, también hay que decirlo, de nuestros compatriotas en Andahuaylas. Ahora, me dicen, Alberto, que está ocurriendo un incidente muy grave. Manifestantes habrían tomado la pista del aeropuerto de Arequipa. Cuando yo he preguntado por el por qué, porque algo similar ocurrió en Andahuaylas, en Huancabamba, para ser exacto, donde hay un aeropuerto, es porque lo que decían es que esa era la vía que estaban usando para trasladar efectivos policiales, y que cerrar el aeropuerto era la manera de impedir que lleguen más policías. Pero mire, Nicolás, acá hay que ser bastante claros, ¿no? Los efectivos policiales son los necesarios para controlar el orden interno. Acá no va a haber una militarización, no va a haber una represión de las Fuerzas Armadas, ni mucho menos. Entonces, esa es una realidad. El desplazamiento de la policía tiene que ser un desplazamiento de la fuerza del orden. Nadie puede soliviantar ese derecho que tiene el Estado peruano para proteger la vida. Los policías están para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que esto, lo digo, amaine, se instale el diálogo, Nicolás, y podamos, ¿no es cierto?, de una vez por todas, dialogar con las autoridades que se van y las que vienen, especialmente en las zonas más complejas como Andahuaylas e Ica. Ahora, ha habido una denuncia con respecto a la intervención de prefectos en diversas regiones promoviendo las manifestaciones. Lo hizo el ministro del Interior y el Ministerio de Defensa lo que ha ordenado es la cancelación de todos los prefectos. ¿Esto es así? Sí, es un acuerdo, es una decisión del Poder Ejecutivo
Lo he anunciado yo, pero este es un tema que está al interior de la competencia del Ministerio del Interior, pero el acuerdo es el político. Se va a licenciar, se va a dar, se va a quedar sin efecto el nombramiento de todos los prefectos y subprefectos en el país, ¿no? Y vamos a entrar a un proceso de evaluación sobre esta dirección de gobierno interior para elegir el mejor mecanismo para que los prefectos representen aquello que dice su ley, representen al Estado y no a las fuerzas que atentan contra la seguridad de las personas. Pero esto significa que se ha acreditado, es decir, yo entiendo que una de las tareas, es más, yo lo planteé desde el primer día, es limpiar el aparato del Estado de todos los ineptos y corruptos, de todos los salatieles marrufos que deben estar ahí todavía, mire, ¿no es cierto?, si zambuidos, pero esto es un asunto que tiene que ver con las protestas, es decir, hay evidencia de que estos prefectos y subprefectos han participado, han azuzado las protestas. Tenemos evidencia, Nicolás, ¿no? Y la misma prensa ha dado cuenta de estos lamentables hechos. Entonces, esos señores prefectos va a quedar sin efecto su nombramiento y vamos a tratar de hacer una reorganización de esa oficina. Y el tema de la anticorrupción, quizás una incidencia, pero lo voy a decir bien concreto. La señora Presidenta de la República ha dado instrucciones, inclusive al momento de juramentar a sus ministros, que ha visto esta orientación, ¿no?, de fumigar a todos los ministerios respecto de las áreas en las que se ha detectado actos de corrupción. Y esto es lo que están haciendo. Alberto, yo le rogaría, por favor, un minuto para escuchar lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Arequipa. No corte, por favor, porque esto es un asunto bien serio.